Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos, Señor, receptivos a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra en esta mañana. Padre, pedimos que por tu gracia nos des el entendimiento y un corazón dispuesto y obediente para que podamos oír, entender y aplicar lo que el Espíritu dice a la iglesia a través de tu palabra. Da gracias, Señor, en esta mañana al predicador para que pueda, Señor, exponer fielmente tu palabra. Y también, Señor, danos a todo lo que te escuchamos, Señor, corazones receptivos, dispuestos, Señor, a ser exhortados, transformados por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo y te damos gracias por todo lo que harás. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Cómo puedo saber si mi fe es genuina? ¿Cómo puedo yo saber si mi fe es genuina, es real? Déjame decirte algo. Nuestras convicciones se definen por nuestro comportamiento. Nuestras convicciones se definen por nuestro comportamiento. Si queremos saber lo que realmente creemos, debemos observar lo que hacemos. Lo que hacemos en nuestro diario vivir, esa es nuestra verdadera creencia, nuestra verdadera doctrina. Está lo que decimos creer y está lo que realmente creemos. Y lo que realmente creemos es lo que se manifiesta diariamente en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestro comportamiento. En su palabra, el Señor enseña que lo que creemos se evidencia en lo que hacemos, se deja ver en lo que hacemos. Jesús dejó muy claro en varios textos bíblicos cómo la realidad de lo que creemos se evidencia en lo que hacemos. Por ejemplo, en Mateo 7:21 él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice ser creyente entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Bien. En otra enseñanza habló sobre los dos cimientos. Y el Señor dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Note, el hombre prudente es el que hace, el que obedece, el que vive la palabra de Dios. La oye, la cree, se convierte en parte de sus convicciones y la practica. Bien. Capítulo 7, verso 26 de Mateo también dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, note, la persona insensata es la que oye la palabra, pero no la hace, no la obedece, no la aplica en su diario vivir. ¿Quién es entonces un verdadero cristiano? ¿Quién es entonces un verdadero creyente? ¿Quién pertenece a la familia de Dios? ¿Sabe? En Mateo 12:50
vinieron y le dijeron a Jesús que sus hermanos y su mamá estaban fuera. Y Jesús dijo en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? No son los que dicen, son los que hacen. Lo que evidencia nuestra fe, lo que pone de manifiesto que realmente somos creyentes, como dijo Santiago, lo que demuestra nuestra fe es lo que hacemos. Lo que hacemos. Y Jesús, después de confrontar las falsas enseñanzas tradicionales de los escribas y fariseos, ahora aquí, a partir del capítulo 6, del verso 1 en adelante, va a empezar a confrontar sus falsas prácticas, sus falsas acciones, la manera falsa en que ellos vivían su religión. Bien, utilizando el ejemplo de los escribas y fariseos, Jesús contrasta aquí, amado hermano, la diferencia entre lo que hace la falsa religión y lo que hace la religión verdadera. Pero no solamente Él está confrontando lo que está mal con lo que está bien, sino que Jesús nos está exhortando a todos nosotros para que nos examinemos a nosotros mismos y hagamos lo correcto. Bien. El Señor da en este pasaje, en este verso, Mateo 6:1, dos enseñanzas referente a las prácticas de la falsa justicia. Dos enseñanzas referente a las prácticas de la falsa justicia. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, en estos versos el Señor da en primer lugar una advertencia en la primera parte del verso 1 y en la segunda parte una aclaración. Vamos a empezar con su advertencia en el verso 1. Note que comienza diciendo, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Ok? Nota esa expresión, cuídense. Y evidencia obviamente que Jesús les da aquí una importante advertencia a todos los que estaban escuchando. Y recuerden que Jesús estaba predicando y había una gran multitud, empieza diciendo, ¿verdad? En el capítulo 5, en el verso 1. Y entre la multitud que escuchaba a Jesús, habían, además de sus discípulos, habían seguramente escribas, fariseos, saduceos y mucha gente más que ni siquiera tenemos ideas nosotros, ¿cierto? Y Jesús dice, cuídense, cuídense. ¿Sabe? Ese verbo griego significa tener cuidado, prestar atención a, vigilar, poner atención, especialmente en el sentido de estar en guardia. Ahora, ¿de qué nos advierte Jesús? ¿De qué debemos estar en guardia? ¿A qué debemos estar pendientes? ¿De qué debemos cuidarnos? Bueno, vuelvo y repito, Jesús está confrontando aquí las falsas prácticas y la hipocresía de los escribas y fariseos. Recuerden que en el capítulo anterior, verso 20, él dijo que si nuestra justicia no era superior a la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Bien. Y sabe, Mateo 6:1 define un principio general que gobierna la vida religiosa del cristiano. Por eso voy a predicar solamente el verso 1, porque este verso va a definir cómo vemos lo demás. Lo que vamos a ver a continuación las próximas semanas depende de cómo veamos este verso. Bien, este verso define el principio general que debe gobernar la vida religiosa tuya y mía. ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es ese principio? Te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué viniste en esta mañana? ¿Qué haces aquí?
¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué cantaste? ¿Por qué has orado? ¿Por qué ofrendaste? ¿Cuál fue el propósito por el cual hiciste todo eso? ¿Qué razón hay detrás de todo eso? ¿Qué te motivó? ¿Viniste a recibir? ¿Viniste a compartir con un grupo de personas amables? ¿Cuál es el motivo por el cual estás aquí en esta mañana? Este verso define el principio general que debe gobernar la vida religiosa del cristiano. Y el principio es muy simple, amado hermano. Es muy simple. Usted y yo, escuche bien lo que voy a decir, porque de esto depende todo lo demás. Usted y yo debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Dice 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por tanto, cuando usted está ayudando a su esposa o usted está ayudando a su esposo, usted está glorificando a Dios. O debe hacerlo para la gloria de Dios. Cuando usted está trabajando en su empleo, usted debe hacerlo para la gloria de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene aquí, usted ora, usted ofrenda, usted canta para la gloria de Dios. Ese es el principio que rige todo lo demás. Si la gloria de Dios no está como motivación en todo lo que hacemos, entonces no sirve de nada. Es lo que vamos a ver en este pasaje. Bien. Y aquí Cristo nos va a mostrar cómo la justicia de los fariseos, de los saduceos y de todas esas personas era deficiente. Y lo que Jesús va a hacer en estos versos es exponer la hipocresía con que ellos hacían sus obras religiosas, con que ellos practicaban sus obras religiosas. La hipocresía que ellos tenían al dar en los versos 2 al 4, lo vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿verdad? Y después vemos la hipocresía al orar en los versos 5 al 15 y después al ayunar en los versos 16 al 18. Jesús confronta la falsa práctica en esas acciones, pero también nos enseña la motivación correcta y la manera correcta de hacer todas estas cosas. Podemos decir que cuando usted ofrenda y cuando usted ayuda a un hermano en necesidad, usted lo hace para la gloria de Dios. Cuando usted ora, usted lo hace para la gloria de Dios. Cuando usted ayuna, usted lo hace para la gloria de Dios. Por tanto, todas estas acciones, todos estos actos son actos de adoración. Y déjame decirte, mucha gente tiene el concepto equivocado que la adoración es venir y cantar himnos. Vamos a adorar a Dios al cantar himnos. Pero yo quiero que tú entiendas, la adoración, no hay mayor adoración que cuando tú entregas a Dios tu vida como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, porque ese es tu culto racional, dice Pablo en Romanos 12. En otras palabras, la adoración a Dios es cuando yo rindo mi corazón, mi mente, mi alma a Dios y le ofrezco todo mi ser como un acto de adoración. Y dice Pablo en Romanos 12 que si tu vida no es un culto diario, el culto no tiene razón de ser para ti. Si no estamos adorando a Dios desde nuestros corazones, desde lo más profundo de nuestro ser, podemos venir aquí todos los domingos, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos orar y no sirve de nada. No sirve de nada. Podemos hacerlo con el objetivo equivocado. El objetivo
puede ser no ganar, no glorificar a Dios, sino ganar la admiración de las personas, el respeto de las personas. ¿Sabe? Jesús dice, cuídense de no practicar su justicia. Y el término justicia ahí se refiere a actos de devoción religiosa en general. O sea, es lo que el cristiano hace como evidencia de que adora a Dios. Como evidencia de que realmente quiere vivir para la gloria de Dios. Quiero que entienda que la fe genuina se caracteriza por el deseo de justicia. El deseo de justicia. En Mateo 5:6 Jesús dijo que los redimidos, que los creyentes genuinos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Recuerda eso, ¿verdad? Lo vimos hace unos tiempo atrás, no sé qué tiempo hace. Aquellos que buscan no su propia justicia, sino la justicia de Dios por encima de la suya propia. Los que buscan una relación correcta con Dios. Buscan hacer lo que Dios demanda de nosotros. Y Mateo 6 trata directamente con la verdadera justicia. Cómo el creyente practica la justicia en su vida. Cómo los creyentes debemos practicar la verdadera justicia y no la falsa. Bien. Jesús va a dejar claro que los verdaderos creyentes no solamente nos caracterizamos por odiar el pecado, sino también por amar la justicia. Amar la justicia. Pablo dice que los creyentes somos siervos de la justicia en Romanos 6:18. O sea, esclavos de la justicia. Y nuestra justicia es interna, no externa como la de los escribas y fariseos, cuya religión era solo externa y ceremonial. ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia interna es una característica distintiva del verdadero cristiano y se manifiesta a través de la práctica de buenas obras. El amor al prójimo, el amor a la iglesia, el amor a mis hermanos y un corazón que busca vivir de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra y se evidencia en nuestro carácter y en nuestras acciones. Jesús advirtió a los escribas y los fariseos que se cuidaran de las actividades religiosas externas en las que de ellos se sentían tan orgullosos, ¿verdad? Y en las que habían puesto toda su confianza. Pensaban que por lo que hacían iban a ganar el favor de Dios. Déjame decirte, nadie va a entrar al reino de los cielos por sus obras y por esfuerzo propio. Las obras no nos salvan, pero las obras evidencian si nuestra fe es genuina o no. Bien. Y vimos eso en el último texto que analizamos al final del verso 5, cuando Jesús dijo, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. El estándar de justicia que Dios demanda es su justicia perfecta. Y ni usted ni yo, por muy justo que podamos aparecer, por muy justo que nunca podríamos llegar a ese estándar. El único que cumplió ese estándar es Cristo. Por tanto, para tener comunión con Dios, el único camino a Dios es Jesucristo. No hay otro. Si usted pretende entrar al cielo, tiene que entender que hay un lugar donde debe correr. Que es a Cristo. Recibir a Cristo por la fe como su Salvador y su Señor. De otra manera, nunca entrará al reino de Dios. Porque ninguna de sus buenas obras va a salvarlo. Las obras son evidencia de nuestra fe, no el medio para ganar el favor y la misericordia de Dios. La Biblia dice claramente que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el problema con los
escribas y los fariseos. ¿Cuál era el problema con los escribas y los fariseos? Bueno, ellos realizaban sus obras, dice Jesús aquí, delante de los hombres. ¿Lo veis conmigo? Delante de los hombres. O sea, ¿quién era su audiencia? ¿Quién era su audiencia? ¿A quiénes tenían en mente ellos al hacer sus buenas obras? ¿En quiénes estaban pensando? ¿En Dios? No. En los hombres. En los hombres. ¿Sabe? Cuando venimos a congregarnos, cuando cantamos himnos, cuando oramos, cuando ofrendamos, debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo esto para agradar a los hombres o para la gloria de Dios? ¿Quién es tu audiencia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Déjame decirte algo, la religión no es cuestión de apariencia. Demasiadas personas asisten a las iglesias y fingen ser religiosas sin tener una relación íntima y personal con Dios a través de Jesucristo. Cristo quiere que entendamos que para entrar a su reino se requiere una relación personal con Él. Una relación personal con Él. Cristo debe ser el Salvador y el Señor de nuestra vida. Debemos tener la convicción, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es mi Señor, Él es mi amo y yo soy su siervo, yo soy su esclavo, yo vivo para su gloria. Cristo quiere que entendamos que para poder entrar a su reino necesitamos una relación real y personal, íntima con Dios. No como la falsa hipócrita de los escribas y los fariseos, que hacían obras, pero su único propósito con las obras era impresionar a las personas. O sea, era para que la gente los viera y se asombrara, ¿verdad? Note que Jesús a lo largo del Evangelio confronta una y otra vez su hipocresía. Usted ve, por ejemplo, en Mateo 15, 8 y 9, Jesús dijo, este pueblo con los labios me honra, pero nota a continuación, ¿su qué? Su corazón, ¿dónde está? Muy lejos de mí. Ahora note lo que dice a continuación, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrina precepto de hombre. O sea, la ofrenda que Dios desea de ti, más que cualquier otra cosa, más que tu tiempo, tu talento y tu tesoro, que obviamente debes dárselo a Dios como en gratitud, porque Dios te los dio y tú lo administras, pero la ofrenda primaria que Dios pide de ti es que tú rindas tu corazón ante Él, rindas tu vida ante Él, que Él sea el Señor de tu vida, el Señor de tu vida. Bien. Quiero que entiendas algo. El ritualismo vacío no trae comunión con Dios. El venir aquí y hacer todo eso como un rito no trae cercanía con Dios, no trae comunión con Dios, no trae el perdón de Dios. La verdadera piedad, la verdadera justicia y la verdadera religión comienza en el corazón. En el corazón. Un corazón rendido a Cristo. Un corazón rendido al Señor. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y los confiesa y recibe a Jesucristo como Salvador por la fe y se somete a su señorío, es salvo.
Y en ese momento Dios nos acredita, nos imputa la perfecta justicia de Cristo en la salvación. A partir de ahí entendemos que no es por mis méritos, no es por mis obras, no es por lo que yo hago que voy a ser salvo, sino por lo que Cristo hizo por mí. Pero a partir de ese momento yo empiezo a vivir para la gloria de Cristo, porque entiendo que el sublime, el eterno, el Dios eterno se humanó y vino a morir por mí. Nadie me ha amado como me ama Él. Y a partir de ese momento Dios empieza a orar en nosotros. ¿Sabe? Un pecador es justificado por la fe. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz con Dios. ¿Ok? O sea, a partir de ese momento ya usted no es un enemigo de Dios. A partir de ese momento usted está reconciliado con Dios. Usted ha sido justificado. Pero quiero que entienda algo. La impartición de la justicia ocurre en la santificación. O sea, la santificación es la manera en que Dios va obrando en nosotros mediante su Espíritu y su palabra para hacernos santos delante de Él. Para perfeccionarnos, para hacernos como Cristo. Y como dije la semana pasada, la meta de Dios para tu vida y la meta de Dios para mi vida no es que tú seas exitoso en este mundo, no es que tú seas feliz en este mundo, no es que tú tengas éxito en este mundo. La meta de Dios para tu vida y para mi vida es que tú seas santo y seas más como Cristo. Bien. Por tanto, ser justo para un cristiano significa actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Si Dios dice que yo debo someterme a la autoridad, yo me someto a la autoridad. Si Dios dice que yo debo amar a mi hermano, yo amo a mi hermano. Si Dios le dice a la esposa que debe someterse a su esposo, ser justo significa que se somete a su esposo. Si Dios dice que el esposo debe amar a su esposa como a Cristo, ser justo significa que el esposo ama a su esposa como Cristo. De otra manera somos hipócritas, hermano. Podemos ser muy religiosos y amén, gloria a Dios, aleluya. Pero si lo que hacemos no evidencia lo que creemos, somos hipócritas. Ser justo para un cristiano significa actuar de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nuestro anhelo debe ser cumplir, obedecer la palabra de Dios, lo cual trae bendición en lugar de castigo por el pecado. Y eso implica que los verdaderos discípulos van a realizar todos sus deberes religiosos desde el corazón. Desde el corazón. Como actos de devoción y adoración a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que lo más importante en todo lo que haces es que tu corazón lo haga para la gloria de Dios. Si no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, hermano, hemos perdido el tiempo. Podemos pasarnos 20 años, 30 años, 50 años asistiendo a una iglesia, pero si Dios, el corazón nuestro no está rendido a Dios y no estamos actuando para la gloria de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Somos unos hipócritas delante de Dios. Y podemos engañar a todo el mundo, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y la idea principal aquí es que al hacer nuestras obras de justicia, debemos tener como única motivación el adorar a Dios y no que las personas nos aplaudan. No que las personas nos aplaudan. No el reconocimiento de las personas, sino el reconocimiento de Dios. Y sabe, aquí Jesús comienza a enfatizar el valor de la integridad y comienza a confrontar la hipocresía. Y eso lo voy a explicar mejor
partir de la semana que viene, ¿verdad? Jesús denunció repetidamente a los líderes religiosos de su época porque ellos hacían todas sus obras para ser visto por los hombres. Fíjense que eso lo dice en otras ocasiones, lo dice también en Mateo 23:5. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué hay de malo en que los hombres vean nuestras buenas obras? ¿Qué hay de malo en que alguien me vea haciendo una buena obra? ¿Acaso Jesús no está contradiciendo aquí algo que ya él vino diciendo anteriormente? Cuando él dijo en Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones o sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Acaso no hay una contradicción ahí? No. No. ¿Por qué razón? Porque el propósito que se elogia en Mateo 5:16 es que con sus obras los creyentes genuinos buscan que los hombres glorifiquen a Dios. O sea, yo lo que hago no debo ser para atraer la atención hacia mí, no debe ser para que nadie me dé gloria. Al final de cuentas, aquí hay una sola persona que debe recibir gloria, que es el Señor. Más nadie. Nadie más. Por otra parte, el propósito de Mateo aquí, en este verso, en Mateo 6:1, es confrontar a los hipócritas, ¿ok?, que hacen sus obras para obtener reconocimiento y alabanza para ellos mismos. ¿Entendió eso? ¿Sabe? John Stott, el puritano John Stott, aclaró muy bien esto. Y él dijo que Jesús confronta aquí dos clases de pecado. Dos clases de pecado. El primer lugar es nuestra cobardía humana. Nuestra cobardía humana es la que le hace decir en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por temor, no predicamos el Evangelio. Por temor, no hacemos ciertas cosas que Dios requiere de nosotros. ¿Sí o no? Eso está diciendo, olvídate de lo que piensen los hombres. Glorifícame con tus acciones. Deja tu temor. Y demuestra que tú eres mi siervo a través de tus obras, en lo que haces, para que el mundo vea la gloria de Dios a través de ti. Así que lo primero que él confronta aquí es la cobardía humana. Y dice John Stott que lo segundo que él confronta aquí es la vanidad humana. La vanidad humana. Cuando él dice, cuídense de no practicar la justicia delante de los hombres para ser visto. En otras palabras, el punto aquí no se trata de que la gente me vea y diga, wow, qué buen predicador es el pastor. En fin, o lo que hizo, ¿verdad? ¿De quién buscamos el reconocimiento? ¿De quién buscamos la aprobación? ¿De los hombres o de Dios? Cuando usted y yo venimos aquí, ¿quién es nuestra audiencia primaria? ¿A qué vinimos? ¿A agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Sabe? Los escribas y los fariseos ejecutaban sus deberes religiosos con el fin de atraer la atención de la gente, según vemos aquí, vamos a ver en los versos 2, 5 y 16. Hoy no voy a poder ver eso porque, como digo, solamente este texto tiene tanta enseñanza que es muy difícil explicarlo en un solo sermón. Bien. Ellos querían que la gente los viera haciendo buenas obras y que los espectadores dijeran, qué devotos, qué piadosos son los escribas y los fariseos. Qué religiosos son.
Ellos eran un ejemplo de lo que Pablo confrontó en 2 Timoteo 3:5 cuando dijo que ellos tenían apariencia de piedad, o sea, apariencia de religión, pero habían negado su poder. Y no te lo que dice a continuación, a los tales evita. O sea, era todo show, era todo apariencia, era todo externo, era todo rito, era todo. No había fe genuina, no hay un corazón rendido, no hay una obediencia a Dios, no hay el objetivo. Vuelvo y repito, el objetivo, el propósito, la motivación detrás de todo lo que hacemos debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios. Su devoción religiosa se basaba en las apariencias externas, en la búsqueda de algún provecho personal y en una evaluación según las normas de Dios. Lo que le importaba a ellos era que la gente los viera y dijera, wow, qué devoto, qué piadoso es este hombre. Dice Jesús que los escribas y los fariseos hacían sus obras para ser vistos. Para ser vistos. ¿Sabe? Y el término griego ahí significa ver, contemplar, mirar. Y en su comentario el doctor MacArthur explica que se relaciona con el término del cual obtenemos teatro. Y yo creo que todo el mundo sabe lo que es un teatro, ¿verdad? Un teatro es un lugar donde unos actores representan una función para que la gente vaya y los vea. Para ser visto. Bien. Y obviamente el propósito es que la gente aclame a los actores y digan, wow, qué buen papel hiciste. Qué buena representación hiciste. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí, amado hermano, es que el propósito de los actos de justicia de los escribas y los fariseos era exhibirse delante de los hombres. Exhibirse delante de otros. O sea, lo que está diciendo es que esa religión es como una representación de teatro. No es algo real, sino una actuación que está diseñada para impresionar a los que nos están observando. Cerrar los ojos para que la gente me vea, déjame ponerme así, me voy a arrodillar delante de todo el mundo para que todo el mundo vea que estoy. Y lo que Jesús está diciendo aquí, ¿sabe qué? Todas sus prácticas equivalen a una justicia teatral, no es real. Su propósito era impresionar en lugar de servir. Exaltar a los actores en lugar de exaltar a Dios. Sabe que una de las mayores tentaciones que tenemos nosotros es actuar piadosamente, precisamente para obtener el elogio y el reconocimiento de las personas. Nos gusta que las personas nos admiren, nos respeten y sobre todo nos vean como personas piadosas. Pero como explica el doctor David Martin Lloyd-Jones, cito sus palabras, la única razón que tenemos para agradar a los que nos rodean es que queremos agradarnos a nosotros mismos. Nuestro deseo verdadero no es realmente agradar a los demás. Deseamos agradarles porque sabemos que si lo hacemos, tendrán una mejor opinión de nosotros. En otras palabras, nos agradamos a nosotros mismos y lo único que nos preocupa es la complacencia propia. Ahí se ve el carácter insidioso del pecado. Lo que parece ser desinteresado, quizás no sea sino una forma muy sutil de egoísmo. Fin de la cita. O sea, Jesús está advirtiendo aquí a los fariseos, a los escribas, pero también a todos los que escuchamos el sermón. En cuanto a no practicar nuestra justicia, ¿sabe? Y el término justicia de Kaiosune significa, obviamente, actos de devoción religiosa, como ya dije. Y lo que Jesús está enfatizando, amado hermano, es que la verdadera piedad, la verdadera religiosidad, la verdadera piedad
consiste en intentar agradar a una sola persona, a Dios, no a los hombres. La verdadera piedad consiste en vivir reconociendo que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras acciones. Y que solamente su aprobación debe ser importante para nosotros, no ninguna otra. Así que en primer lugar, todas nuestras obras deben tener como único propósito glorificar a Dios. Y ya dije, no se trata de glorificar a Dios solamente aquí, el domingo en el culto, se trata de glorificarlo aquí, pero también afuera. Porque usted es cristiano 24 horas, 7 días a la semana. O no lo es. O no lo es. No podemos separar nuestra vida religiosa de nuestra vida secular. No podemos separar lo que hacemos aquí con lo que hacemos en nuestra familia, con nuestra casa o lo que hacemos en el trabajo. No. Usted representa a Cristo en todo lo que hace. Y lo que Dios demanda de nosotros es que lo glorifiquemos en todo lo que hacemos. ¿Bien? Así que en primer lugar, y este es el centro de la enseñanza de este texto, es que todas nuestras obras deben tener como propósito, ¿qué cosa? Glorificar a Dios. En segundo lugar, la advertencia de Jesús no significa que debemos dejar de hacer obras públicas, que ahora debemos escondernos para que nadie nos vea. No es eso lo que está diciendo. Debemos seguir haciendo esas obras, aun cuando seamos vistos, pero lo que Jesús nos advierte es que nuestra motivación debe ser glorificar a Dios y no buscar nuestra propia gloria. Los cristianos hemos de vivir de tal forma que cuando las personas del mundo nos vean, nos miren y vean la clase de vida que llevamos y las obras que hacemos, eso los lleve a ellos a glorificar a Dios. Al mismo tiempo debemos recordar que no estamos haciendo estas cosas, que nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro propósito no debe hacer estas cosas para atraer atención sobre nosotros. El propósito de los escribas y fariseos era agradar a los hombres, no agradar a Dios. Y Jesús dijo claro que esa falsa justicia no les permitiría entrar al reino de Dios. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes, o sea, y esto es para nosotros hoy también. Esto es para todos los que quieren ser discípulos de Cristo. Es para todo aquel que dice, yo soy cristiano. Jesús dice, porque les digo a ustedes, tú y yo, ¿cierto? Usted y yo. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, nota la continuación, no entrarán al reino de Dios. Qué triste que pasemos 15 años o más y algún día partamos de este mundo y vayamos pensando que vamos a entrar. Señor, Señor. Y el Señor nos diga, nunca los conocí. Nunca los conocí. La única justicia que puede justificar a los pecadores delante de Dios y que Dios acepta es su justicia propia. Su justicia propia. Es la perfecta justicia de Cristo, que le es imputada al pecador cuando se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe. Y si Cristo no es tu Señor y Salvador, no vas a entrar al reino de Dios. No importa lo que hagas,
no vas a entrar al reino de Dios. Y Cristo no solamente quiere ser tu Salvador, quiere ser el Señor de tu vida. Significa que Él quiere que tú le rindas tu vida a Él y vivas para su gloria, no para la tuya. La fe salvífica genuina produce un profundo anhelo de obedecer a Dios desde el corazón. Y nos motiva entonces, esa fe nos motiva entonces a realizar buenas obras. Como dijo Pablo en Efesios 2, 8 al 10. Note lo que dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados. Ahora, ¿cuál es la causa eficiente de su salvación y de la mía? La gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por méritos, hermano. Sin la gracia de Dios nadie sería salvo. No es su fe lo que le salva, es Cristo el que te salva. No eres tú el que buscaste a Dios, es Dios el que te buscó a ti. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Ahora, ¿cómo recibimos esa gracia? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y nota a continuación lo que dice, y esto no procede de ustedes. ¿Qué cosa? La salvación. La salvación completa. No procede de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios. Y note lo que dice a seguido. En el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No importa cuántas buenas obras usted haga, nunca entrará al cielo por sus buenas obras. Nuestras mejores obras, si no tienen como motivación la gloria de Dios, son como trapos de inmundicia, dijo Dios a través del profeta. ¿Bien? Ahora, lea lo que dice el verso 10. Porque somos, nota qué precioso esto, porque somos hechura suya. ¡Wow! Fue Él quien hizo esta obra. Es Él quien nos da vida. Ahora Dios habita en nosotros y Él nos está haciendo, nos hace una nueva criatura y nos está santificando para conformarnos a la imagen de Cristo. Para hacernos como Cristo. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Ahora sí note para qué. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces lo que quiero que entienda es que no hay contradicción entre Romanos cuando Pablo dice que la fe, que la salvación es por fe y no por obras, y Santiago cuando dice que la fe se demuestra por las obras. No hay contradicción. Porque lo que está diciendo la palabra es que por las obras nadie va a ser salvo, nadie va a ser justificado. Pero cuando una persona es salva, va a hacer obras que glorifican a Dios. Pero la motivación de esas obras no va a ser buscar reconocimiento humano, no va a ser buscar el elogio humano, va a ser buscar la gloria de Dios. Nunca pongan los ojos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres fallamos, Jesús nunca falla. Nunca falla. Las obras son un testimonio de la fe salvífica para que otros también glorifiquen a Dios a través de nuestro servicio y adoración. Mostramos el amor y la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Hermano, hemos examinado la advertencia y quiero terminar con su aclaración. Fíjense lo que dice Jesús al final del verso 1. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. O sea, si nosotros actuamos para ganarnos la alabanza de los demás,
o para ganar el reconocimiento, el elogio de los demás, ya obtuvimos la recompensa que buscábamos de manera inmediata. ¿Qué obtenemos? La alabanza y el reconocimiento de los hombres. Pero perdemos la otra, que es la recompensa que realmente importa. Lo que Jesús nos está diciendo aquí, hermano, es que si los motivos por los cuales hacemos nuestras buenas obras, por los cuales adoramos, están mal, habrá serias consecuencias. Habrá serias consecuencias. No tendremos recompensa del único que puede darnos la recompensa eterna. Lo que Jesús nos está diciendo es que si buscamos la aprobación de los hombres, hemos perdido la aprobación de Dios. Y Jesús nos advierte que si buscamos la aprobación de los hombres, no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús afirma que quienes practican obras para ser reconocidos, para ser vistos, no tendrán recompensa del Padre. Dios no premia a aquellos que buscan agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque les roban la gloria a Él. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y es por ello que Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Todo lo que hagan. Escuche bien, hermano. Escúcheme con atención, por favor. No se distraiga. Todo lo que hagan. Todo lo que hagan. Háganlo. ¿De dónde? De corazón. De corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirán, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien sirves. Y esta es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿A quién sirves tú? ¿A los hombres o a Cristo? ¿A los hombres o a Cristo? ¿A quién buscas agradar? ¿A los hombres o a Cristo? Esta es la prueba de nuestra salvación. ¿A quién buscamos agradar tú y yo con cada una de nuestras acciones? ¿A Dios o a los hombres? Recuerda que si buscas agradar a los hombres, no tendrás recompensa de Dios. Dios solamente va a recompensar a aquellos que buscan adorarle, agradarle y vivir de una manera que le traiga gloria. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, purifica nuestros corazones. Señor, sabemos que este es un proceso continuo e interminable y que nunca, Señor, seremos perfectos hasta que no seamos glorificados contigo en los cielos. Nunca podremos decir que hemos sido purificados totalmente hasta que no nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador y seamos totalmente conformados a su imagen. Pero, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo es servirte sinceramente con corazones indivisos, Señor. Padre, tú que conoces nuestro corazón en aquellas áreas donde aún somos impuros, donde aún no somos sinceros, donde aún hay motivos que no son puros delante de ti. Señor, te pedimos que tú nos lo reveles y que también nos purifiques, Señor. Que nos arrepintamos de estas cosas, que las confesemos y que nos alejemos de ellas. Padre, necesitamos ser lavados todos los días. Necesitamos ser purificados, Señor, todos los días.
Hazlo, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Tráenos convicción, Señor, de nuestro pecado. Tráenos convicción, Señor, de nuestras hipocresías. Tráenos convicción, Señor, de todo aquello que hacemos que no es para tu gloria. Tráenos convicción, Señor, aún si no estamos en Cristo, Padre, que hoy meditemos en eso, y si no estamos en Cristo, que hoy sea el día de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo pedimos en su nombre y te damos gloria. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.